¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantos idiomas en el mundo? ¿Por qué una persona habla español, otra inglés, otra chino y otra árabe? Según la Biblia, hubo un tiempo en que toda la humanidad hablaba una sola lengua. Pero algo ocurrió que cambió la historia para siempre. Para entender esta historia debemos remontarnos a los días posteriores al diluvio. Después de que Dios salvara a Noé y a su familia en el arca, sus descendientes comenzaron a multiplicarse y a poblar nuevamente la tierra. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma. Podían entenderse perfectamente. No existían barreras de comunicación entre las personas. La humanidad estaba unida por una sola lengua y compartía un mismo conocimiento. Con el paso del tiempo, los hombres llegaron a una región llamada Sinar. Allí encontraron una gran llanura y decidieron establecerse. Fue entonces cuando surgió una idea que parecía grandiosa. Los hombres se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y construyamos una ciudad con una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Pero no se detuvieron ahí. También dijeron: hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. A primera vista, aquello podría parecer simplemente un gran proyecto de construcción, una demostración de creatividad, organización y progreso humano. Sin embargo, detrás de esas palabras se escondía algo mucho más profundo. El problema no era la torre. El problema era el corazón de quienes la estaban construyendo. Aquellas personas querían alcanzar grandeza sin Dios. Querían construir algo tan impresionante que todos hablaran de ellos. Querían hacerse famosos por sus propias fuerzas. Querían encontrar seguridad en sus obras en lugar de confiar en el Creador. En cierto sentido, estaban diciendo: no necesitamos a Dios. Podemos llegar tan alto como queramos por nosotros mismos. La torre se convirtió en un símbolo del orgullo humano. Representaba el deseo de ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Mientras los hombres levantaban su construcción, Dios observaba lo que estaba ocurriendo. La Biblia nos dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando. Entonces Dios vio algo preocupante. La humanidad estaba completamente unida, pero no para buscarlo a Él. Estaba unida en su rebelión. Estaba unida en su orgullo. Por eso Dios intervino. No destruyó la humanidad. No envió otro diluvio. Hizo algo completamente diferente. Confundió sus lenguas. De repente, las personas dejaron de entenderse entre sí. Lo que antes era una sola voz se convirtió en muchos idiomas distintos. Los constructores ya no podían coordinarse. Las instrucciones se confundían. La comunicación se volvió imposible. Y la gran obra que parecía invencible quedó paralizada. La torre nunca fue terminada. Los hombres se dispersaron por diferentes regiones de la tierra y comenzaron a formar pueblos y naciones. Según el relato bíblico, así nació la diversidad de lenguas que conocemos hoy. Por eso aquel lugar fue llamado Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la humanidad. Pero aquí es donde muchos se quedan únicamente con la parte histórica de la historia. Porque la lección más importante de Babel no trata realmente sobre idiomas. La verdadera enseñanza trata sobre el corazón humano. Miles de años después seguimos construyendo torres. No necesariamente de ladrillo. No necesariamente de piedra. Pero seguimos construyéndolas. Algunas personas construyen torres de riqueza. Otras construyen torres de fama. Algunas construyen torres de poder. Otras construyen torres de orgullo. Incluso podemos intentar construir una vida entera sin tomar en cuenta a Dios. Pensamos que nuestra inteligencia será suficiente. Pensamos que nuestros recursos serán suficientes. Pensamos que nuestros planes serán suficientes. Y poco a poco comenzamos a confiar más en nuestras propias fuerzas que en el Señor. Esa es la misma actitud que existía en Babel. La historia nos recuerda que cuando Dios no es el fundamento, las obras humanas pueden crecer muy alto, pero nunca alcanzarán el propósito para el que fueron creadas. La verdadera grandeza no consiste en llegar más alto que los demás. La verdadera grandeza consiste en caminar junto a Dios. Lo interesante es que la humanidad quería alcanzar el cielo construyendo una torre. Pero Dios nos mostró que el camino hacia él nunca sería una construcción humana. No sería el orgullo. No sería la fama. No serían nuestras obras. Sería Él mismo quien extendería su mano hacia nosotros. Por eso la historia de Babel sigue siendo relevante hoy.
porque nos obliga a hacernos una pregunta importante. ¿Estoy construyendo mi vida sobre Dios o estoy intentando levantar mi propia torre? Los idiomas nacieron en Babel, pero la verdadera lección de Babel no trata sobre lenguas. Trata sobre el orgullo humano y nuestra necesidad de Dios, porque el problema nunca fue la altura de la torre. El problema fue que querían llegar al cielo sin Dios.